está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Periodismo en Plural. En esta ocasión vamos a tocar temas que son de una vigencia tremenda, reciente, con la elección, sobre todo este primer tema que es la elección de este domingo 21 de noviembre en San Pedro Tlaquepaque. Los resultados, los contendientes que ya están empezando a pensar en impugnar la elección por la falta de presencia de votantes en las urnas, en fin. También vamos a hablar, un segundo tema que vamos a exponer aquí, y es el pacto fiscal. Esta consulta que hará el gobierno del estado para saber si los jaliscienses, las jaliscienses, quieren que se discuta el pacto fiscal con el gobierno federal. Y nuestro último y tercer tema que vamos a discutir con nuestra invitada y nuestros invitados es la participación de un magistrado del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco en casos de violencia sexual, acoso sexual contra una menor de edad y contra varias mujeres que durante años han puesto la denuncia, el reclamo, para que se acabe precisamente con estas prácticas que ejercen las personas en muchas ocasiones desde cargos de poder, como es precisamente una magistratura. Y le doy la más cordial bienvenida esta noche a Gabriel Ibarra, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buena noche. Buenas noches, con mucho gusto. Y Vania de Dios también. Muy buenas noches, Trini, Hola, Gabriel. Vania. Buenas noches, Eliseo. Eliseo Mora, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para todos. Bueno, pues calientito, ¿no? El tema del Tlaquepaque. A las 6 de la tarde se acabó el PREP, este conteo, pero pronto empezaron a salir los resultados de las más de 570 actas computadas y le dio el triunfo a Citlalia Maya del partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo viste? Y podemos comenzar con ese más del 21% de participación, Eliseo Mora, en las urnas por parte de los tlaquepaquenses. Sí, pues un poco se confirma, ¿no?, lo que ya se anticipaba después de que se declaró este tema del proceso, una elección extraordinaria en el municipio de Tlaquepaque. Se confirma el tema de una participación baja, como ya lo refieres, entiendo que cerró con el 26.1% de participación, lejano del casi 40% que se obtuvo en la elección regular en el mes de junio de este mismo año. Y bueno, creo que aunque ya lo mencionabas en la introducción, aunque sí se asoman por ahí visos de impugnación, sobre todo del candidato de Morena, Alberto Maldonado, que ya dejó entrever este asunto de que iba a estar vigilante de este proceso que inicia justo hoy en la parte del conteo municipal, y también la propia advertencia de la candidata de MC diciendo que ya conocían a Alberto Maldonado, que era un mal perdedor y que seguramente iba a recurrir a los tribunales para hacer algún tipo de impugnación. Pues seguramente esto recorrerá la misma vía que siguió en el proceso ordinario, ahora en el extraordinario. Sin embargo, con una diferencia, ¿no? Como dato, desde 2015 para acá, Tlaquepaque ha sido uno de los municipios metropolitanos que más cerrado ha tenido los resultados. Tanto María Elena en la primera vuelta obtuvo una diferencia apenas cercana a los 2,000 votos. En el caso del refrendo en 2018 apenas superior a los 1,000 votos. Y recordaremos que después en el 21, en junio del 21, cuando fue el proceso ordinario, y después de que en un proceso se le anulan varios votos a la gente de Morena, pues la diferencia oficial apenas superó los 2,500 votos. Ahora creo que sí es mayor y creo que es suficientemente representativa la diferencia. Son algo así como 5.5 puntos porcentuales, que equivalen alrededor de 5,000 votos. Es decir, creo que en ese sentido hay elementos para que... porque, a ver, hubo acusaciones de ambas partes, ¿no? Acusando una elección de Estado, tanto la gente de Morena como la gente de MC señalando la intervención del gobierno del Estado y el gobierno federal al respecto. Pero bueno, eso ya le tocará a los tribunales ver, pero al menos en el ejercicio de la elección, el resumen es pues una baja participación. Creo que eso queda de manifiesto, y al menos sí lo que también era un poco esperado, ¿no? Cuando se dan este tipo de reposiciones de los procesos electorales, casi siempre, o siempre al menos en el histórico, el candidato que fue impugnado y que ganó refrenda básicamente el triunfo en las urnas. Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Entiendo que de acuerdo al calendario electoral, y así está llamado por el IEPC, el día viernes de esta semana será cuando se haga la calificación de la elección, es decir, determinar finalmente quién es el ganador legal de esta contienda. Y bueno, por lo pronto de ahora a esta fecha pues se realiza el conteo municipal. A ver, cuando dices que se acusaban de que era una elección de Estado,
Pues a nosotros aquí en esta casa, Televisa Guadalajara, nos tocó comprobar que cuando inició el equipo de Morena, su reunión, su rueda de prensa, había un personaje con un chaleco con el escudo del gobierno de la República. Entonces, cuando se está inmiscuyendo precisamente el esfuerzo o el trabajo o gente que está en el gobierno de la República en una elección municipal apoyando a un personaje, pues entonces sí tiene materia Clemente Castañeda de MC para, en caso de que Alberto Maldonado impugne, que eso es lo que presume, impugnar la elección por la falta de participación, pues tiene más elementos para pues echar abajo la postura de Maldonado con esa prueba, ¿no, Gabriel Ibarra? Bueno, pues es parte de las estrategias de propaganda, las narrativas que se construyen, la argumentación que maneja uno y otro. Indiscutiblemente, pues que aquí la maquinaria naranja se vio muy aceitada. La operación política, buena, indiscutiblemente. Y por otro lado, hubo más unidad en Movimiento Ciudadano entre los grupos de Movimiento Ciudadano que entre los grupos de Morena. Yo creo que ahí es un elemento importante para considerar de ese resultado. Maldonado no fue capaz de lograr unir a Morena. Incluso uno de los que fue candidato a regidor en la pasada elección, David Hernández, se fue con Citlali. Fue fichado por, como dicen en el fútbol, fue fichado por Citlali. Y no sé, David, si le pudo haber significado 2, 3 mil votos, pero fueron parte de esas estrategias que se dieron. Morena, pues, muy dividido, no lograron con todo y la participación, el cobijo, el apoyo que dio el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y con todo y el coordinador de Morena en Jalisco, Fabio Castellanos, que trató de unir, pues simplemente no lo lograron. Morena sigue siendo pues un grupo de tribus en Jalisco, y esto seguramente se va a repetir en el 2024, lo que sucedió, lo que pasó acá. Mientras que Movimiento Ciudadano, con todas las diferencias que puedan existir entre el gran líder político de MC, Enrique Alfaro, y María Elena Limón, en Tlaquepaque de MC, con todo y eso, pues cerraron filas finalmente. Y lo digo esto en razón de que hubo diferencias muy fuertes entre Alfaro y entre María Elena Limón, porque pues querían integrar una planilla diferente a la que finalmente se formó. Y María Elena Limón ahí impuso su criterio de que ahí mandaba ella y así se dio. Y luego ya en la elección, si bien pudo haber habido una operación política de los naranjas con los funcionarios y otras gentes del gobierno estatal, pero lo cierto es que Maldonado no tuvo la capacidad para motivar a los ciudadanos de Tlaquepaque para que fueran a votar, toda vez que ese 21% de porcentaje de votación pues es bajísimo, considerando también que los que se abstuvieron fueron más del 78%. Entonces, creo pues que ese argumento de que es ilegal o que se pueda cuestionar la elección antidemocrática, inequitativa, que es inequitativa, pues la verdad es que los hechos, la realidad nos muestra que no se tuvo la capacidad de que votara más gente. Pero no hubo capacidad de ninguno. O sea, a lo mejor la oferta que hubo tampoco no fue interesante. Algo pasó ahí para que haya sido, si en la pasada o en la elección ordinaria votaron 4 de cada 10, o sea que en esta hayan votado únicamente 2 de cada 10, sí llama mucho la atención. O personas que a lo mejor incluso también ni se dieron cuenta o no sabían que había elección o que podían acudir a votar, o también la oferta, los candidatos que tenían, las opciones que tenían, también incluso el cambio de candidaturas que hubo en algunos, porque recordemos que en esta hubo un intercambio que había más mujeres, fueron 8 mujeres y 2 caballeros los que participaron también en la elección. Creo que sí hay varios, entre las cifras que mencionaba también Eliseo está el número de votos anulados, o sea, hay algunos
algunas candidatas en particular, que eran 300 los votos que consiguieron y había más de 1,200 los votos anulados. O sea, llama mucho la atención si empezamos a hacer un análisis de las cifras, la participación, la gente que fue y que anuló al voto, cuántos votos consiguieron los que quienes contendieron, lo que costó incluso esta elección extraordinaria también, porque realmente se pagan con impuestos y que fue alrededor de 24 millones de pesos. Entonces, todo lo que tiene en torno y además a raíz de que surgió toda esta elección extraordinaria, o sea, ¿por qué se vuelve a repetir o por qué vuelve a hacer otra vez la elección ahí en Tlaquepaque? Entonces, también todavía está pendiente incluso una posible sanción en contra del cardenal. Entonces, habrá que esperar todavía que siga además del proceso electoral. A ver, a mí se me hizo extraño que el motivo de la impugnación de la elección fue la participación del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, en un discurso que divulgó en sus redes sociales, ¿no? Y que al final de cuentas el partido que impugnó con esa prueba deje o ya no quiera seguir con la denuncia contra el cardenal. Ya le perdonó, pues, pero como el INE sí encuentra que hubo una falta para él y para otros obispos y para otros ministros de culto, entonces será la Secretaría de Gobernación la que va precisamente a proceder. Pero entonces, ¿por qué te bajas? O sea, ¿por qué quitas la denuncia de algo que te dio, como dice Vania, ¿no? Todo esto surgió a raíz de eso, les dio la argumentación para poder volver a hacer esta elección extraordinaria. Y al final de cuentas, aunque ellos lo hayan retirado, ya es Gobernación quien decidirá, y la sanción puede ir desde una multa de hasta 2.8 millones de pesos, o también yo había estado leyendo, según la ley de asociaciones religiosas y culto público, también podría ser la suspensión de sus derechos como purpurado en contra del cardenal. Entonces, pero ¿a qué iba con todo esto? ¿Cómo surgió? O sea, todo esto surge, o esta elección extraordinaria, pues es a raíz de una declaración que se hace, también les da la argumentación para que se vuelva a repetir. Y además ayer con algunas personas, incluso de los institutos electorales con los que yo estaba platicando fuera de grabadora, ellos decían también lo mismo que también comentaba hace un momento Eliseo, la mayoría o estadísticamente las personas cuando impugnan una elección, esa persona que impugna vuelve a perder. O sea, son pocos o contados los casos en el que impugna vuelve a ganar. Sí ha sucedido, pero son mínimas las elecciones en donde sucede esto, pero la mayoría vuelve a repetir esta elección y vuelven otra vez a perder. Sí, a mí me llama la atención porque en realidad no es de sorprender este tipo de apariciones o de operaciones. Cuando se registra una baja participación en las urnas, lo que termina sucediendo es que la base corporativa y clientelar de los partidos, que al final son los que están obligados a activar y a promover el voto en una elección, de hecho, constitucionalmente, ellos son los que están habilitados para hacer la promoción del voto. Ciertamente podemos hablar de un fracaso directamente para los partidos como origen de esta baja participación. Eso y otros muchos factores, ¿no? El hartazgo, el cansancio. Realmente venimos de una elección realmente hace muy poco, el periodo muy corto de campañas que hubo. Es decir, hay una serie de causales que pudieran argumentar esta baja participación. Pero creo que la principal responsabilidad es para los partidos, porque en efecto, ya sea por la oferta, por la misma estructura de partidos, por los propios candidatos, no fueron suficientemente atractivos para hacer el llamado a la ciudadanía a las urnas. Y por otro lado, insistiría que no es de sorprender estas acusaciones de una elección de Estado de ambas partes, porque, insisto, al final lo que pasa es que cuando hay esta baja participación, lo que queda son las estructuras de partido, clientelares y corporativas. Entonces es ahí en donde fue una guerra de músculo entre las dos principales fuerzas que sacaron a los que realmente eran el core o el hueso de la estructura a operar y a que se manifestaran en las urnas. Entonces, en realidad hubo, yo creo, muy poca participación ciudadana. Fue básicamente una guerra de acarreo, por así decirlo, de dos fuerzas, ¿no? El voto duro, porque realmente son los que salen, los que terminan yendo a votar, es el voto duro. O sea, las personas que son de su estructura. Que quedó en tercer lugar tuvo menos del 7%, alrededor del 7%, y de ahí para abajo. O sea, ¿qué podría impugnar el PAN? Dice que también va a impugnar. Pues puede impugnar, pero la verdad es que, pues, no. ¿Qué lograría? ¿Para qué? ¿Para tener un regidor más? Ahí no. Es que todo eso tiene que ver con la democracia. No le veo lógica.
¿por qué esa baja? El punto sería aquí es, ¿por qué esa baja votación, tan baja votación, ¿no? Yo la verdad cuando platicábamos respecto a cómo podría ser la votación, yo pensé que sería de un 30%. Hay quienes señalaban que veían una visión más pesimista de 20% o menos del 20%, que finalmente fue lo que sucedió. Y bueno, como se señalan Vania y Eliseo, aquí las estructuras son determinantes. Y la verdad es que Movimiento Ciudadano pues tiene mejor estructura que Morena. Morena está muy desarticulado y Movimiento Ciudadano pues ha aprendido muy bien es la cuna de MC, a la movilización, a hacer esa movilización. Tiene más recursos pues en Jalisco. Tiene más recursos que Morena, por supuesto. Pero el otro asunto también es ¿qué elecciones nos deja esta elección extraordinaria y que esta participación ciudadana es tan pobre? Pues yo creo que de entrada lo que se hizo en el Congreso del Estado, ¿no? Esa convocatoria excluyente, que fuera exclusiva para mujeres, eso pues de alguna manera pues contribuyó a que se confundiera también a la gente, ¿no? De que iban a ser puras mujeres, de que ningún varón iría. Yo creo que la gente se enteró, perdón Gabriel, pero bueno, yo creo que la gente ni pues siquiera... la opinión pública, pero fue parte de esa confusión que pudo haber generado. ¿Qué tanto? No lo sabemos. El otro punto también es el hartazgo también ciudadano que hay contra los partidos políticos y también en Tlaquepaque, pues los malos gobiernos. Yo señalaría también los malos gobiernos. Hemos visto lo que ha sucedido en estos últimos meses, terrible la violencia, los crímenes, los asesinatos que se han estado registrando, ¿no? Entonces, pues habría que revisar pues otros aspectos sobre por qué también esta baja votación, baja participación. O sea, ¿no? ¿crees que la gente se quedó en Tlaquepaque con esta impresión y sensación de, ya, pónganse a trabajar y ya mejor yo también me pongo a trabajar y ya hago caso omiso de quiénes llegaron, etcétera? O sea, de verdad el hartazgo puede llegar a ser tal que mejor me deslindo de la propia administración y ya me dirán quién llega. Y eso, obviamente... Creo que hablaste por muchas personas al mismo tiempo. Yo no vivo en Tlaquepaque, me van a decir. Pero se me figura que fue como una fiesta organizada entre solamente los políticos y que la población no participó. Tú lo has dicho una y otra vez. Entonces, ¿cómo se queda la población? Bien, gracias a Dios. Se queda como en la pasada elección ordinaria. Con los que hayan ido, yo creo que participó el Círculo Rojo, lo que alcanzó a movilizar el Círculo Rojo. Eso es grave, yo lo veo grave. Es que ¿qué dice el ciudadano? Porque ¿para qué son las ¿Para qué elecciones? voto? ¿Qué gano con votar? O sea, un razonamiento que pueden hacer es ¿qué gano con votar? ¿Voy a tener un mejor gobierno? Porque los ciudadanos dicen, todos son iguales, ¿no? Pero mira, Gabriel, el dinero que se gastó, el esfuerzo de la gente del INE, del IEPC... Los ciudadanos que participaron. Los ciudadanos, esto es ciudadano. Entonces, esto fue el robo literal de un esfuerzo que debe ser ciudadano para los y las ciudadanas, para una fiesta entre políticos, entre partidos políticos e instituciones de gobierno. Aunque, bueno, a ver, aquí también hay que entender. Sí hubo elementos a partir de los cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial determina que sí hay un elemento para declarar nula la elección. Y luego nuestro mismo sistema democrático determina cuál es el procedimiento para reponer esa elección. Y también hay que entender que hasta hoy, el gobierno estaba en manos de un consejo municipal que era el que estaba de alguna manera tomando las decisiones del gobierno de Tlaquepaque y esa figura no se podía mantener. Había que nombrar un alcalde y llegamos por eso al tema de una elección extraordinaria. Me parece que de cualquier manera lo valioso del ejercicio, si bien se da este tema de un gasto, probablemente que se puede haber evitado, etcétera, un montón de cosas, poca participación, etcétera, de alguna manera es, con todo lo imperfecta que es nuestra democracia, pues el mecanismo que tenemos también para tener un ganador de la elección, para elegir un gobernante, y ahora lo que le toca a Citlali, seguramente, si no pasa algo extraordinario, pues es armar una estructura de gobierno, echarla a andar y empezarle a dar resultados
a esos ciudadanos que al menos en junio, con un poco de más participación, porque también hay que recordar, Tlaquepaque históricamente ha sido de los municipios metropolitanos con más baja participación. Es decir, si bien tuvo el 40, dentro de los que tuvieron elección en junio pasado, también fue de los que menos participación tuvo. Entonces, digo, tampoco sorprende tanto, pero en realidad creo que ahora lo que toca es, ok, ya se acabó esta parte, ¿qué sigue de cara a hacer un ejercicio de gobierno? Pues que le deje algo a los ciudadanos. Ojalá ese sea ahora el llega, camino, llega Citlali muy débil, porque yo creo que 1 de cada 10 ciudadanos es el respaldo que le da. ¿Será? Pues, o haber reiterado el triunfo para quien... Con un respaldo ciudadano muy pobre llega, pues. Bueno, la pausa. Y gobierna para todos. ¿No ganó 2 veces? ¿Qué es este pacto fiscal, este acuerdo entre estados, gobierno federal, para todos aquellos impuestos que se recauden sean distribuidos en todo el país de manera equitativa? Para Jalisco, el gobierno del estado cree y ha manifestado que es injusto cómo desde la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha distribuido para nosotros, para esta casa. Así que el gobierno del estado pone también pues no es votación, en participación ciudadana. Quiere saber su opinión en los próximos días, durante 4 fines de semana, si usted quiere o no que se discuta estos acuerdos del pacto fiscal para ver si a lo mejor le llegan más recursos todavía al Estado, de acuerdo a lo que el Estado entrega a la Federación por recursos, Vania. Así es, yo creo que hay que irnos un poco más atrás de que normalmente habían sido de manera discrecional, sin alguna regla clara de cuánto se iba a distribuir entre los estados. Lo que se está buscando es que Jalisco pueda tener una parte, como bien dices, proporcional a lo que está entregando. Anteriormente lo que se hacía tenía mucho que ver con el asunto de la gestión, de las buenas relaciones, para poder traer más recursos aquí a Jalisco. Lo comentábamos hace un rato, lo que representa también ver después de esta consulta que sigue, porque pues al jalar la cobija un poquito más para Jalisco se van a descobijar otros estados y seguramente también habrá otros que van a protestar. Entonces habrá que ver también qué es lo que dice la participación aquí en el estado durante los siguientes días, las siguientes semanas, qué es lo que opinan, y también en la comprensión de tener claro en qué consiste todo este proceso del pacto fiscal y de qué manera va a beneficiar al Estado, que es lo que se está buscando. Pues viene jornadas donde las urnas electrónicas van a distribuirse por todo el Estado, ¿no? Diferentes zonas para que la gente pueda estar emitiendo su opinión. ¿Crees que la gente, venimos de una elección en Tlaquepaque donde la gente no va, ¿no? Pero ¿irá? ¿Acudirá? Voy a decir un comentario. Más allá de los señalamientos de justificación, planeación, promoción y difusión alrededor de la consulta, que ya incluso ha sido objeto de análisis en esta mesa, a mí me parece que enfrentamos como sociedad poner a prueba un instrumento que no teníamos, que es la Ley de Participación Ciudadana, a través de esta figura que es la consulta ciudadana. Que por cierto también surge media polémica porque hay quien cuestiona si esta consulta realmente es ciudadana de origen, dado que fue propuesta por iniciativa del Ejecutivo. Pero insisto, dejando estas observaciones que ha habido alrededor de cómo llegamos al tema de la consulta, yo veo muy positivo el tema de que se dé la posibilidad de que los ciudadanos pongan a prueba en un instrumento como este, ¿no? En efecto, como bien lo mencionas, van a ser 8 días a partir del próximo sábado, es decir, del 27, si no me equivoco, al 19 de diciembre, 8 días en 4 fines de semana. Se van a instalar algo así, poco más de 3,000 casillas electrónicas o urnas electrónicas, en donde la gente va a poder manifestar esta intención de que se revisen los criterios del pacto fiscal, el cual tiene conveniado el Estado con la Federación, y la idea es preguntar esto y que sea un ejercicio que se revise cada 6 años. Entonces, a mí me parece, y lo insisto, aquí ya hemos comentado este asunto de que la pregunta pareciera que está indicada o construida a modo para que no haya alguien que no pueda decir que no a este ejercicio. También hay que recordar que para que esta
el resultado de esta consulta sea vinculante, tiene que superar el 33% del padrón electoral. También una peculiaridad, y por eso mi insistencia, que pudiera ser una oportunidad de crear cultura cívica alrededor de estos ejercicios, es esta propuesta para que niños o menores de entre 7 y 17 años puedan participar de la consulta. En ese sentido, cerca de 1.5 menores estarían llamados a participar en esta consulta. Ojo, estos votos alrededor de este grupo de edad no forma parte de los votos que se acumulan para que sea vinculante la consulta, pero creo que es una oportunidad, insisto, a diferencia, y entendiendo perfecto lo que dices, ¿no? Acabamos de decir que en el contexto de una elección extraordinaria y baja participación, sí, desafortunadamente esta consulta tiene que luchar además con esto, pero creo que eventualmente pudiera ser una participación para que en otras figuras que también contempla la ley de participación ciudadana, el referendo, la consulta, el plebiscito, o sea, otro tipo de figuras que también un poco saber, que sepa la ciudadanía que tiene esa herramienta como una arma democrática para tomar decisiones más allá de lo que dictan o deciden nuestros gobernantes, y creo que en ese sentido no deberíamos desaprovechar la oportunidad de salir a las urnas a partir del próximo sábado a hacer este ejercicio democrático, y pues vamos viendo a ver qué tal le sale, ¿no? Es que ya es el próximo fin de semana, ¿no? Ya es el próximo fin de semana. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? Esa es la pregunta que usted va a tener que contestar o responder sí o no. Es claro, pero hemos dicho que en la parte técnica, pues a lo mejor lo que hace falta es conocimiento, ¿no?, por parte de la población en general. ¿Qué es el tema fiscal? ¿Y en qué podemos nosotros participar o de qué forma podríamos nosotros opinar si quiero más o menos dinero para el Estado de Jalisco? Dice el gobierno del Estado, Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, 8 de cada 100 pesos, pero la Federación le regresa a Jalisco 2 de cada 100 pesos del presupuesto nacional. Este presupuesto que se acaba de discutir, se acaba de aprobar, etcétera, etcétera. ¿Será la forma, Gabriel, de resolver los problemas económicos, las necesidades económicas del gobierno del Estado? Bueno, es que es una ruta muy larga que se tiene que recorrer. Siendo positivos, para que veas que sí somos positivos, siendo positivos, creo que es un buen primer paso de ejercicio democrático, de participación ciudadana. Por ese lado, como bien lo explicó y lo argumentó Eliseo, creo que es un buen inicio que estrenemos pues esta figura de participación democrática. Y también pues que participen los niños y los adolescentes en la consulta. Es un camino largo que tenemos que recorrer precisamente pues para evitar luego que suceda lo que aconteció ayer domingo en Tlaquepaque, con una participación demasiado baja de ciudadanos, con un abstencionismo muy alto. Entonces, por ese lado, creo que es positivo. Ahora, el asunto de revisión del pacto fiscal, creo que también debe revisarse. O sea, independientemente de las motivaciones que puedan existir políticas de los promotores, pero yo creo que sí es necesario que se revise el pacto fiscal, cuál es la aportación real que da Jalisco y qué es lo que recibe a cambio, porque también pues hay mucho juego de cifras ahí, cada quien lo maneja de acuerdo a su interés. Hoy aparece una diputada de Morena en una conferencia donde trata de refutar esos números que se manejan del trato injusto que recibe Jalisco, señalando que el próximo año fiscal tendrá 116 mil millones de pesos que aporta la Federación, ¿no? Entonces, es un debate que se da con cifras muy amañadas, pero bueno, yo le doy el beneficio de la duda, hay que participar, no, porque luego nos quejamos de que las decisiones las toman los políticos nada más, pero bueno, también participemos, estemos a favor, estemos en contra, o la opinión que podamos emitir, creo que debemos de aprovechar esa oportunidad y que las nuevas generaciones pues se puedan formar en una nueva cultura democrática con este tipo de figuras, ¿no? Sobre todo con lo que decías, que lo que se está buscando es, yo creo que la pregunta es para las personas
de qué manera les afecta este pacto fiscal. Yo creo que se traduciría, o como lo han estado manejando, es en poder traer más obras, poder tener más recursos para ciertas obras que están como prioritarias por parte del gobierno y que van a necesitar el recurso para poder concretarlas durante la administración. Hablábamos hace un momento algunas de ellas que tenían que ver con la línea 4 del tren eléctrico, entre algunas otras. Entonces, ¿para qué es ahora sí que esta consulta? Pues todo tiene que ver para poder tener más recursos en el Estado prácticamente y poder realizar más obras o poder ejercerlo que se quede dentro del Estado. Pues la argumentación que se está dando. O tener ese plus de estas grandes ciudades, como es la Ciudad de México, como es en Monterrey, como puede ser la zona metropolitana de Guadalajara, para continuar con esta productividad o esta producción mucho mayor al resto de las entidades del país, pues, y de las grandes ciudades, ¿no? Por algo es económicamente, por ejemplo, Zapopan, uno de los municipios con mayor actividad económica. Que fíjate, Trini, que estás dando en el clavo. Yo creo que por eso, y lo digo con toda honestidad, me parece que ahí es donde el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, dejó ir la oportunidad para involucrar a la sociedad en este ejercicio. Porque en realidad, en efecto, nos plantean una pregunta un poco críptica, en el sentido de que quizá a nivel del entendimiento del ciudadano, ya decíamos, pues quizá no le quede otra más que decir, pues va, que se revise. Pero en realidad un poco este ejercicio de clarificar de cara al ciudadano la verdadera condición en la que está el Estado, o sea, desmenuzar estas cifras, estos elementos, esos impactos que tiene, quizá, y habrá que revisarlo, por eso un poco la invitación es a que se revise cómo se da esta redistribución de recursos que llegan al centro a través de la recaudación de impuestos que se hace en el Estado. Pues justo creo que era la oportunidad para, primero, involucrarlos en conocimiento, en elementos para que eventualmente pudieran tomar una decisión más acertada. Entonces se deja ir esa oportunidad, insisto, sin generar descrédito o demérito en el tema del ejercicio en sí mismo como una herramienta democrática, ¿no? Eso sí, hay que ver cómo sale, hay que hacer, ya nos tocará las próximas semanas hacer la disección de este ejercicio y en todo caso pues criticar desde el resultado, ¿no? Pero sí creo que no es una mala herramienta. De pronto creo que sí hay cuestiones que pudieron ser mejor desde, insisto, la planeación, la justificación, la promoción de la consulta. Pero hubieran dado más tiempo para que la gente supiera de qué se está hablando con mayor argumento. 27 y 28, el primer fin de semana. El segundo, 4 y 5 de diciembre. Tercer fin de semana, 11 y 12 de diciembre. Cuarto fin de semana, 18 y 19 de diciembre. Así que hay que estar pendiente de dónde van a llevar esa urna electrónica que va a estar viajando por las diferentes zonas o regiones del estado de Jalisco para que usted pueda participar en esta consulta popular, en esta consulta de participación ciudadana sobre el pacto fiscal. Nos vamos a una pausa y regresamos con un tema que sin duda ha lastimado a la sociedad, y es el abuso de muchos que se sienten en un espacio de poder y que puede transgredir los derechos de los demás. Regresamos con eso. Bueno, hemos presentado desde la semana pasada no solamente material noticioso, sino también videos que a través de redes sociales se han divulgado. Un video sobre todo de un magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El magistrado es el nombramiento más alto de una persona que tiene en sus manos el poder de ejercer la justicia. Es un órgano que es justo ahí donde se teje toda la estructura de justicia para quienes habitamos en el estado de Jalisco. Y que un personaje y que uno de esos magistrados nombrado por el Congreso de su estado, o sea, un nombramiento asignado, no competido, no hizo exámenes, sino se asignó el nombramiento, violente sexualmente a una menor de edad, violente a estudiantes universitarias por años, y que hasta que se reveló un video a este señor se le haya
sacado de la jugada como magistrado mientras se investiga, conservando el 30% de su sueldo, pues de verdad que quiere decir que la justicia aquí en el estado de Jalisco está en pañales. Eliseo, es indignante lo que vimos toda la semana pasada. Sí, un caso peculiar que estremece, como ya lo mencionabas. Y sin embargo, Trini, me parece que lo verdaderamente preocupante es que, y lo comentábamos un poco al inicio de este programa, que desde 2017 este magistrado que fue designado por el Congreso ya tenía señalamientos de este tipo de comportamientos y que parece que hubo, pues cuando menos, una atención omisa a este tipo de señalamientos. Finalmente es designado y ahora, años después, a partir de que se revela este video y que deriva en una denuncia, es a partir de entonces cuando se activa el aparato judicial, hablando específicamente de la Fiscalía, pero también los órganos de control que deberían de estar ahí justo para prevenir. Y estoy hablando básicamente del supuesto órgano de control en el Poder Judicial, que es el que supuestamente va a revisar el caso del magistrado y eventualmente determinar. Ahora provisionalmente, en efecto, se le decreta una suspensión con una reducción de salario y se le remueve como encargado de la sala 5 del tribunal. Y luego también hay ahí una sanción que separa o le quita la carga horaria porque es profesor de la Universidad de Guadalajara y también se le sanciona en ese sentido. Pero insisto, tiene que pasar esto en términos de revelar un video cuando, ¿por qué no darle crédito a los señalamientos que había desde 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo verdaderamente preocupante. Hay que recordar aparte que este magistrado sucede en el cargo a Vega Pámanes, otro magistrado polémico que además él deja o se ve obligado a dejar la magistratura también por acusaciones de un homicidio en el 84. Entonces, es decir, ¿de qué estamos hablando? Que esos perfiles que, como bien lo mencionas, deberían de ser improbos de decencia, ¿sabes? De honestidad, de un montón de cosas, y que de pronto estén llegando a esos espacios, pues habla mucho de la flaqueza. Ahora ya el Congreso se pronuncia alrededor de buscar e iniciarle un juicio de desafuero, un poco para quitarle este halo de protección que tiene para eventualmente, en caso de que así lo determine la Fiscalía, poderlo enjuiciar o procesar. Pues habla de que insisto, los puntos de control que tenemos, las estructuras que deben de ser haciendo su chamba, no está pasando, ¿sabes? Exacto, y yo decía, está en pañales esta justicia que debe defender a las mujeres, a las niñas y a los niños. Parece que es un ejercicio en petit comité con aquellos solamente que tienen los recursos para poder comprar la justicia. No solamente, bueno, yo me iría más allá, creo que son personajes en el poder, en este caso es un magistrado, puede ser cualquier otro funcionario en espacios de poder, que no solamente a lo mejor les da, sienten o pueden sentir que tienen cierta impunidad, que ellos pueden tener, que son intocables. Creo que puede ser ejemplar y si hay un castigo severo, que la verdad yo creo que es lo mínimo que se merecería en este caso. La verdad, yo cuando uno ve el video, que para empezar también era delicado porque vuelves a revictimizar a la chica que está en la cocina, se ve como el tipo de manera, la verdad, asquerosa, se repega en la niña. Yo leí algunos comentarios que decían que porque no se quitaba, o sea, en esas situaciones, cuando hay un tema de abuso sexual, te paralizas. O sea, si tú hablas con alguien que ha estado en situaciones de abuso sexual, no es que puedas reaccionar y puedas gritar. O sea, el miedo hace que la gente se paralice. Y sobre todo cuando hay amenazas, porque tú no sabes si a lo mejor ella ya había sido amenazada, si ya había algún otro antecedente, incluso con la familia, en este y otros casos. Y estadísticamente, más del 85% de los abusos que hay de abuso sexual infantil ocurren por familiares o por personas cercanas. Porque normalmente nosotros crecemos o nos enseñan cuando crecemos a que hay que cuidarse del señor del costal, del robachicos, del señor de la basura, de la gente de la calle, cuando realmente la mayoría de los casos están ocurriendo dentro de la casa o con gente cercanas. ¿Por qué? Porque son personas que tienen acceso a los menores, son personas que pueden pasar momentos a solas o son personas que pueden tener cierto tiempo, ciertos espacios donde cometen esto.
Entonces para empezar es eso, en esta situación sabemos, o lo que se ha dicho hasta ahorita en la información pública, es que era alguien que tenía acceso a esta menor, hasta que familiares, se tuvieron ¿no? familiares, o sea, era alguien cercano a la familia, a lo mejor si no era consanguíneo, pero era alguien de la familia, para empezar. Entonces también yo creo que es importante que eso, y tomarlo en cuenta para cualquiera que esté en casa, siempre estar como atento a estas situaciones. Segundo, hay que ver también lo que decía Eliseo, hasta que se muestra un video. ¿Por qué? Porque a lo mejor había cierta resistencia de decir, es que yo conozco, tengo relaciones, entonces a mí no me van a hacer nada o no vayan a presentar denuncia, etcétera, etcétera. Creo que muchos de los casos, y lo habíamos comentado también antes de regresar aquí al aire, es el acompañamiento que dan los organismos o las organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque te cobijan, porque no te dejan sola en el camino, porque además van yendo de la mano de la familia, sobre todo cuando son personajes en el poder. Creo que va a ser importante lo que siga durante las siguientes semanas. Ha sido muy cuestionable en el que todavía siga él con un sueldo, pero bueno, si legalmente así está establecido, pues no se va a poder ahorita hacer nada hasta que no se le vaya a demostrar y dependiendo de cómo vaya a ser enjuiciado. Lo del fuero a mí me parece fundamental también, sobre todo para que quede como algo de manera ejemplar, como lo que decíamos en los otros casos, ya saber cuál es el caminito y que si hay alguien con este mismo daño mental que está haciéndole daño a alguna niña o algún niño, que sepa que va a ser castigado, y que por lo menos tenga temor de no volver a hacer esto o no atreverse a hacerle eso a un menor. Estamos en una semana que, tú lo mencionaste, Vania, los grupos, los colectivos, las colectivas estarán recordando este 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia las niñas y las mujeres, ¿no? Es el Día Violeta, es justo esta lazada violeta que hemos visto, o morada, o color púrpura, en los puños, en los cuellos de tantas mujeres, y justo se vuelve a repetir una historia y pareciera que no es suficiente el esfuerzo que se está haciendo, y es más indignante cuando desde un órgano de justicia, ¿no? Como es en este caso, se están cometiendo estos delitos. Ahora, la Universidad de Guadalajara pues ha creado durante el paso del tiempo estas unidades de prevención del acoso contra las mujeres, contra sus alumnas, y ellas también fueron desde hace muchos años víctimas de este magistrado. Y le decimos magistrado porque no ha perdido el título, ¿no? Sigue siendo magistrado todavía y gana el 30% de su sueldo, creo que era 160,000 pesos mensuales. Si ya había una historia desde atrás, ¿por qué continúan ahí todavía impartiendo clases, condicionando una calificación a cambio de un favor, y que saben estas chicas, muchas, que deben dejar de estudiar Derecho en caso de, porque saben que si les tocó el profesor no van a pasar la materia o no van a pasar la tesis o no van a pasar el siguiente grado porque se toparon con un magistrado o con una persona deshonesta? Gabriel. Pues patético, penoso esto que estamos viendo. Lamentablemente, ¿cuántas historias hay de jovencitas, de mujeres que no solamente han sido acosadas, sino que han sido violadas y que se lo tienen que guardar, ¿no? Y todo el daño interior que les genera en su salud, por la pena o la vergüenza de decirlo a algún familiar de lo que le sucedió, de lo que le pasó. El caso de este magistrado, se podrá decir muchas cosas, elucubrar, pero la verdad es que los videos son contundentes, ¿no? Son contundentes, y pues creo que el magistrado pues se acabe en vida, profesionalmente se acabe en vida, ya no podrá seguir siendo magistrado. Es cuestión de tiempo que se le retire del Supremo Tribunal de Justicia. También pues como catedrático, se acaba también como catedrático, y seguramente ¿qué le quedaría? Ser abogado litigante, pues también se acaba como abogado litigante, ¿no? Y esto debe de ser un ejemplo para otros que abusan de esas posiciones y quieren que queden impunes con esa soberbia del ejercicio del poder. Debe ser un ejemplo, pues, que aquellos que se atreven a cometer estos ilícitos, estas agresiones, tarde o temprano serán señalados, serán exhibidos. Y aquí yo quiero resaltar también
el hecho pues de esas voces valientes, de esas mujeres, de esos colectivos que se han dedicado a denunciar desde hace varios años, lo habían señalado a este magistrado incluso, y sin embargo, pues los grupos de poder pues tuvieron oídos sordos a ese señalamiento, como sucede pues cuando se da ese también abuso del poder de quienes toman las decisiones, de esa soberbia que los distingue. Entonces, pues es parte de esas luchas que la sociedad tiene que realizar, los ciudadanos, los colectivos, y que a lo mejor en este momento, la próxima semana, mes o se tardarán años, pero puede haber justicia al respecto. Yo espero pues que, creo que lo que va a suceder con este magistrado es que dejará de ser magistrado, dejará de ser catedrático, porque también la Universidad de Guadalajara ya se pronunció al respecto, lo suspendió, y también como abogado pues dejará de tener esa oportunidad, ¿no?, de defender. ¿Lo crees, Gabriel? Yo aquí hago la pregunta porque cuando los otros magistrados se pronunciaron sobre la suspensión de este compañero, de este señor, y la reducción de su salario, hubo 2 magistrados más que dijeron que no creían que fuera correcto proceder a tal nivel, ¿no?, mientras no se comprobara en realidad el daño que había cometido, que lo estábamos viendo en un video. Pero bueno, el asunto a lo que voy es que esos magistrados trataban de justificar que él continuara recibiendo su sueldo. A lo que voy es, ¿será que él está preparando y sabe con quién cuenta para poder salir lo menos dañado? Y no solo eso, sino no pagar precisamente por el daño cometido a las víctimas. O sea, el señor al fin de cuentas se va a desaparecer y ya de la vida profesional y San se acabó, o tiene que responder por los delitos. Bueno, mira, está en su derecho de hacerlo también, hay que señalarlo, ¿no? Está en su derecho de defenderse. Claro. De defenderse. Los argumentos de estos magistrados es que se violaba la ley, no tiene facultades los magistrados para suspenderlo y para bajarle el sueldo. Ese fue el argumento que manejaron estos dos magistrados, porque hay un procedimiento que la ley establece y que le correspondería al Congreso del Estado el suspenderlo, quitarle el fuero y luego a la Fiscalía del Estado proceder de acuerdo a la denuncia que se presentó, ¿no? Yo creo que al margen pues de los argumentos que hayan presentado estos 2 magistrados, yo creo que no habrá defensa, no habrá poder que pueda evitar que el brazo de la justicia alcance a este magistrado. ¿Será? Es lo que yo advierto. Yo creo que está muerto en vida. Profesionalmente creo que está muerto en vida. Pues profesionalmente y socialmente sí, entonces, pero falta todavía ver que además de profesional y socialmente, que también llegue un castigo legal y que llegue un castigo ejemplar, que no nada más quede en lo social o en lo público. ¿Dónde está la reparación del daño por las víctimas? Sí, a ver, yo creo que son varios fenómenos. Por un lado, sí identifico, y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? O sea, cuando se da este video, sí se da un linchamiento mediático y social alrededor de la figura del magistrado. También hay que entenderlo, en efecto, el magistrado tiene una serie de recursos legales para también tratar de demostrar su inocencia más allá de lo que vimos, pues. Y creo que sí hay que ser cuidadosos, porque creo que eventualmente hay que recordar que esta famosa figura del debido proceso, me parece que puede haber por ahí algunas cosas o algunos elementos a partir de las cuales la defensa del magistrado se pudiera colgar para, en efecto, o lograr algo a través de la justicia alternativa y conveniar, etcétera. O sea, es decir, pudiera haber un tema. Pero aquí la importancia de lo que dice Gabriel radica en el tema de, a ver, a partir de que se hace público este caso y a partir de que se presenta una denuncia del caso específico y que se abren
otras posibilidades de denunciar al magistrado, no necesariamente por esa conducta principal, sino seguramente por otras que ocurrieron en el pasado. Creo que ahí es donde la oportunidad que tienen las víctimas de denunciar o presentar denuncias que no se queden en el dicho y en el señalamiento público, sino recurrir. Y creo que ahí el reto lo tiene en principio la Fiscalía, de llevar y darle seguimiento puntual a la denuncia principal y a las que se pudieran presentar, porque me parece que ese va a ser clave para que el resto de procedimientos que están ahí corre en paralelo la investigación que está haciendo el supuesto órgano de control del Poder Judicial, pero a partir de lo que determine la Fiscalía, de si hay elementos para poder vincular a proceso al magistrado, podría iniciar un juicio de procedencia que pudiera terminar en el desafuero del magistrado. Es decir, pero eso primero tiene que hacer bien su chamba la Fiscalía. O sea, ahí el llamado es a la Fiscalía que haga bien su chamba, a que atienda probablemente otras posibles denuncias alrededor del acusado, y ya en todo caso que la defensa se encargue de defender lo que tenga que defender. Pero en efecto sí hay que cuidar mucho el proceso para que no se preste a este asunto de, por un tecnicismo o algo, poder evadir sí, la lo cuidadoso justicia, ¿no? que tenemos que ser también nosotros los medios de comunicación. Claro, ¿no? claro. Porque, bueno, el hombre está en proceso ¿no? Hay una denuncia ya presentada. Es un presunto todavía porque todavía no ha terminado un juicio, apenas está empezando, se presentó la denuncia. Y yo creo que esto lo llevaría también, tiene que ver con lo que mencionaba Eliseo, con el asunto de que haya más denuncias y si alguien más pasó por la misma situación que esta chica y por esta misma persona, que es el momento que es para denunciar. Y es algo también uno de los principales problemas que yo creo que se enfrentan muchas veces en el tema del abuso sexual infantil, que me tocó a mí trabajar con varios especialistas, es cómo haces para que la víctima hable. O sea, cómo hacer para que la víctima pueda levantar la mano y diga, a mí me está pasando eso o a mí me pasó eso. O sea, primero tendría que ver en este caso con la confianza que se tenga en el sistema de justicia y que tú puedas levantar la voz y decir, yo pasé por eso o yo me pasó esa situación, con la confianza de que sí va a haber un castigo, que no va a haber una represalia para que tú lo digas. Hace un momento también lo decía Gabriel. A veces a lo mejor no denuncian por pena o a lo mejor por otra cosa o por miedo a que haya represalias contra esa persona, contra alguien de su entorno, contra su familia o contra alguien más. Generalmente cuando las víctimas guardan silencio es por eso, es por miedo o por no poderlo expresar. Entonces yo creo que desde ahí también va a haber que esperar en las siguientes semanas quién más levanta la mano, quién más lo hace, que no nada más quede como un señalamiento público, sino como con una denuncia ya en papel para que también se pueda ir dándole seguimiento. Y no solamente con este caso, sino con todos los demás que se puedan presentar. Estamos hablando hoy de un personaje que tiene poder, pero hay muchas veces que son a todas personas o que son familiares y que no tienen poder ni nada, pero que también la víctima no habla o la misma familia decide no proceder. Creo que se abre mucho la deuda que se tiene con la infancia en temas de prevención y de atención de abuso sexual infantil, que es gigantesca. Que aquí, ojo, el tema es este caso que se da muy puntual, sí, el tema en contra de una menor. Y la presunción es que probablemente pudiera haber otros casos en los ámbitos laborales en los que participaba este personaje. Por un lado la Universidad de Guadalajara, por otro lado el mismo Poder Judicial, el Tribunal Superior. Entonces ahí hay que ver, de hecho un poco el argumento que esgrime Daniel Espinosa Licón, actual presidente del Supremo, tenía que ver justo argumentando el tema de la suspensión del magistrado, justo tenía que ver con eso, con generar las condiciones para que las posibles víctimas de este personaje en el Supremo Tribunal tuvieran las condiciones de no verse pues posiblemente hostigadas, amenazadas, limitadas de no poder actuar ante la presencia ahí en el entorno laboral del tribunal, pues que en todo caso tuvieran esta libertad de poderlo ser, garantizando que no iba a estar ahí presente esta persona. Entonces, a ver, por eso insistiría, creo que hay que ceñirnos al debido proceso, primariamente, incentivar, hacer el acompañamiento. Yo creo que lo decíamos afuera de grabadoras, en el caso de la Universidad de Guadalajara, hay que entender que ellos crearon un protocolo de erradicación de las violencias a las víctimas, y en ese caso ellos tienen figuras y estructuras específicas para hacer la recabación de las denuncias y a partir de que ellos la tienen, darle seguimiento para hacer el acompañamiento ante la Fiscalía. Entonces creo que ahí hay una oportunidad pues de que se dé. Bien, pues le daremos seguimiento a esto, Gabriel. Un apunte gracias. final nada más.
Yo creo que el asunto controvertido de examen de control de confianza Sí, que lo debe eche de para abajo revisarse. Debe revisarse Corte de porque, Justicia de la Nación. pues precisamente para que haya filtros, para que no lleguen jueces y magistrados con esos perfiles, ¿no? Pues no quiso. Vania, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, buenas noches, un gusto. Gabriel Ibarra, gracias. Gracias. Eliseo Mora. Gracias a todos. A Buenas usted noches. por habernos acompañado. Gracias. Muy buena noche.